de que a Braulio Padilla no lo traiciona nadie. Mónica. Adolfo, esto no... No me digas que no es lo que parece porque lo estoy viendo. Mira, no te quiero hacer que esa abuelo, ¿ok? No me pidas eso. Ya sé quién es el próximo. Alguien que no testificó contra mí, pero es alguien que le importa mucho a todos los que me traicionaron. Van a llorar de dolor. Rafael Cabral. ¿Ya ves? Rafael Cabral fue quien mató a Felipe. ¿Ya ves que no falta gracia? Fue Rafael Cabral quien mató a Felipe. ¿Y por qué mató a Gustavo? Porque Gustavo estaba tras la pista de los Monkeys y Rafael era uno de ellos. Estuvo bien planeado. En el video se ve cuando le dispara a Felipe y a Gustavo y se va. No se queda echando balazos a lo loco. Fue muy certero, no hirió a nadie más. Todo lo que hace Rafael está bien planeado. Eligió el momento preciso, cuando Felipe estaba rodeado de gente, y además quiso aprovechar que Braulio está desaparecido para poder culparlo a él de ese asesinato. Bien. Su teoría me parece interesante. Yo, en cambio, podría pensar que Altagracia lo planeó todo. ¿En serio tú crees que Altagracia puede tener algún tipo de negociación con Rafael? Rafael es un monkey. ¿Qué pasa, Elena? Te oigo extraña. Voy ahorita mismo para allá. No es necesario. De verdad no te escucho bien. ¿No me vas a preguntar por el niño? Mira, Justina, ahorita no tengo tiempo y ya voy retrasada para ver a mi mamá. ¿Cómo que vas a salir con tu mamá? Pero si tu mamá es... Elena. Bueno, Elena. ¿Qué pasó? ¿Me colgó? A ver, ¿por qué dijiste que estaba rara? No entiendo. Porque no me preguntó por el niño. Y porque me dijo que iba a salir con su mamá. Bueno, que no te haya preguntado por el niño no es nada extraño en ella, ¿no? No, bueno, eso sí. Pero lo de su mamá... Pues, ¿qué tranza con su mamá? ¿Qué? Su mamá se murió hace años. ¿Qué? Es demasiado extraño, Elena. Yo creo que como que me estaba hablando en clave. Pero no entiendo por qué. ¿Estás seguro de que no hay forma de que sepan quién envió ese video? Seguro, doña. Utilicé una plataforma que hace imposible rastrear la fuente del material. Bueno, eso espero. Ya la policía sospecha que Rafael fue un monkey. Además, saben que Felipe y el periodista estaban tras la pista de esos violadores. Cuando vean el video, van a pensar que Rafael los mató para evitar que lo descubrieran. ¿Pero qué le preocupa, doña? La veo inconforme. Es que cuando se sepa que Rafael fue quien le disparó a Felipe, sí, Regina dejará de acusarme y se va a quedar tranquila. Braulio tendrá que cargar con las muertes de Miguel y de Alejandro, pero lo que sí me preocupa es que voy a tener que pagar un precio muy alto. ¿Cuál precio, doña? Mi secreto se hará público. Todo el mundo va a saber lo que me pasó. Toda mi vida traté de evitarlo y no lo conseguí. Al final, el pasado me alcanzó, Matamoros. Fuiste muy amable con Justino, cuando yo sé perfectamente que ustedes no se llevan bien. ¿Por qué hiciste eso, eh? ¿Qué querías que sospechara? No. Fue lo primero que se me ocurrió para distraerlo y que no viniera para acá. Ya, Braulio, baja el arma. Involucras a otra persona, le dices que vas a salir con tu mamá de paseo. Fue lo primero que se me ocurrió. ¿Sabes qué va a hacer Justino ahora? Llamar a tu mamá para asegurarse que todo está bien. No, Justino y yo ya no somos pareja. No le va a importar con quién salgo. Ay, baja el arma, Braulio. ¿Y si le estabas hablando en clave? No, ¿cómo le voy a estar hablando en clave? Ya, por favor. Agarra el teléfono. ¿Qué? Llama a tu madre. Llama a tu madre, ¿me oíste? Quiero escucharte que hables con ella. Dale, llama. ¡Llama, dije! Llama. ¿De veras crees que Elena te estaba tratando de decir otra cosa? Sí, es que es muy extraño. De verdad, que me haya dicho que iba a salir con su mamá cuando su mamá se murió hace años. A ver, pero ¿no se supone que ella fue la que le dijo a Braulio que ustedes dos estaban juntos? Pero claro, y Braulio entonces fue a casa de Leticia y los tenía secuestrados a Diego y a ti. Bueno, sí, y fue la que le dijo que yo estaba embarazada, que no sabía si mi hijo era de Justino o de él. A ver, espérate. Ellos dos se conocen, ¿no? Braulio y Elena. Y los trataron de separar un día. ¿No será más bien que Braulio... Que Braulio tiene secuestrada a Elena
No puede Sí, ser. que por eso me está hablando en clave. No, espérate, que habla la policía. No, espérate, la policía no. No, si Braulio los ve llegar, le puede hacer algo a Elena. Que tengo que ir a casa de Elena inmediatamente. ¿Pero cómo te vas a ir así? Pues sí, ¿qué hago? Pues no sé. No le podemos avisar a la policía, ya sé. Le voy a avisar a Saúl. Le tengo que hablar a Saúl. Bueno, pues háblale, pues. Tenemos que ir a buscar a Rafael Cabral. Si ese video salió de la delegación, ya tiene que estar en todas las redes. Exacto. Y mientras más nos tardemos, más oportunidad le damos de escapar. Sí, vamos, voy con ustedes. No, Saúl. Está implícito el no. No, a ver, esperen. Rafael Cabral es un A ver, monkey. Saúl, no. Y yo estoy Saúl, acá. escúchame. Escúchame, Saúl. Estoy eternamente agradecida contigo. De verdad. Lo has hecho muy bien. Desde el momento en que sospechaste y lo viste con Daniel, ya más me lo dijiste. Pero no te puedo llevar conmigo a la operación. Karen. Entiéndelo. Lópezito. Compadre, creo que Braulio tiene secuestrada a Elena. Ay, no, Dios mío. ¿Cómo? Hablé con ella por teléfono. Te lo explico luego. Mejor vamos para allá, por favor. No quiero meter a la policía en esto. Braulio se entera o Braulio los ve y va a matar a Elena. Manténganme informado, por favor. Sí, Saúl, cuenta con eso. En cuanto sepa de Rafael, te voy a hablar. Vamos. ¿Pero qué es de Rafael? ¿Qué pasa con Rafael? O sea que Karen acaba de recibir un video anónimo a su correo en donde se ve claramente que fue Rafael quien mató a Gustavo y a Felipe. ¿Qué? ¿Están seguros? Sí, se ve clarísimo. Los mató a sangre fría. Compadre, voy saliendo para allá. ¿Está bien? Sí. Ahorita nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué nombraste a Rafael Cabral? ¿Qué pasó? Nada, Saúl me acaba de decir que Rafael mató a Gustavo y a Felipe. Doña sabe lo que Rafael va a decir cuando lo encuentre la policía. Va a soltar que todo lo de Felipe fue idea suya. Claro. Rafael dirá que Felipe descubrió que yo secuestré y desaparecí a 2 monkeys, y que por eso se me ocurrió matarlo para no ir presa. Pero el hecho es que la única evidencia que hay es un video de Rafael disparándole a Felipe. El resto son palabras, Matamoros. La palabra de Rafael contra la mía. Y Braulio, si la policía lo encuentra antes que nosotros, él va a decir que usted secuestró a 2 monkeys y que luego los mató. Y yo lo voy a negar todo. Lo hice cuando el oficial Karen Velarde trató de acusarme de haber torturado a esos desgraciados en el sótano de la hacienda, ¿te acuerdas? De nuevo, será la palabra de Braulio, un criminal confesor contra la mía. Si es así, entonces solamente queda una persona que la puede delatar. Ya sé a quién te refieres. A Daniel. ¿Qué quiere hacer con él? Le ofrecí mi dinero a Mónica para que lo invirtiera en la fundación y mis servicios como asesor de imagen, pero no aceptó. Me volvió a gritar que nunca me verá como su verdadero padre. A las mujeres y los niños de la fundación no les dije por qué me iba, pero ya lo saben. Seguramente oyeron a Mónica cuando me llamó violador. Mónica me dijo que no importa lo que haga, que ya es demasiado tarde para mí, pero ¿sabes una cosa, Daniel? Yo no me doy por vencido nunca. Te envidio. Tú todavía tienes un motivo para seguir luchando, para seguir viviendo. Yo lo perdí todo. Mi fundación, mi vida, el amor y el respeto de cada una de las personas que intenté ayudar. Parece que esos tipos están hablando de mí. Seguro algo está pasando, Daniel. Altagracia me engañó. Me puso una trampa y caí como un imbécil. ¿A qué te refieres? ¿Ves? Entonces, si fuiste tú, te pregunté si tenías algo que ver con lo que le pasó a Felipe. Fue idea de Altagracia. Ella me convenció. Me dijo que debía hacerlo por el bien de Mónica. ¿Qué tiene que ver Mónica en todo esto? Que si Felipe seguía investigando, todo el mundo iba a saber que fui un monkey. Todos iban a saber que Mónica fue producto de una violación, pero ahora saben peores cosas de mí.
Tuvo que ser Altagracia. Ella era la única que sabía lo que yo iba a hacer. Me mandó grabar con alguien mientras yo le disparaba. Shh, no digas más. Ya los tipos de al lado ya te están mirando mal. La gente respetaba a Felipe. Para muchos, él era como un héroe que estaba peleando contra la corrupción. Así que ya bájale. Mejor vámonos de este lugar, Damián. Sí. Pareciera que no hay nadie. Bueno, pero de cualquier manera hay que entrar. Sí. Déjame tocar a mí primero. Sí, sí. Yo me voy a esconder por si aparece Braulio para sorprenderlo. Sí. Vamos. Ya les dije que no soy la persona a la que se están refiriendo. Te vimos en el video. Vimos cómo asesinabas al secretario Valenzuela. Debe haber una confusión, con permiso. Felipe era un buen político. Daniel, hazlos entrar en razón, por favor. Si quieren vengar a Felipe, llamen a la policía. ¡Daniel! Sí, es hora de dar la cara. ¡Nos pueden dar una buena recompensa! ¿Qué haces? Si alguien me sigue, le va a pasar lo mismo. Vamos. Me asustaste. Perdón. Shh. ¿Qué onda? No, no hay nadie. ¿Escuchaste algo? No. No hay rastros de violencia en las habitaciones. No, pues ni en el baño. Oye, ¿Elena fuma? No, no, no. Y hay 2 platos con comida también. Bueno, a lo mejor invitó a cenar a alguien. A lo mejor tiene un novio y el güey este fuma. Llámale a su celular. Pues es que lo tiene apagado. Mira, tengo un mensaje de Mónica. Está preocupada. Le voy a escribir. Sí, diré que estamos bien. Oye, está muy extraño todo esto. ¿Por qué Elena te dijo que iba a salir con su madre si está muerta? A lo mejor fue una forma de decirme no te metas en lo que no te importa porque tengo un novio y no quiero que sepas. Sí, no, está demasiado raro todo eso. Mira, es que Elena, toda ella es rara. Muy rara. De veras, nunca sé cómo va a reaccionar. Lo que es cierto es que Braulio no está aquí y no la tiene secuestrada. Gracias por todo, licenciado. Al contrario, señora, con permiso. Buenas noches. Hola. ¿Sí te acuerdas del licenciado? Es el abogado que llevó la herencia de tu papá. Ah, sí, ¿cómo está? Gusto en verla, señorita Hernández. El licenciado ya se va. Lo voy a acompañar, ¿eh? Te vengo. Gracias, licenciado. A usted, señor. Estamos en contacto, entonces. Hasta luego. Gracias. ¿Qué quería, El licenciado solo vino por unos detalles administrativos de mi parte de la herencia. ¿Segura no hay nada malo con la herencia de mi jefe? ¿O más bien hay algo que no me quieres contar? No, mijita, nada más. Tú más bien platícame cómo estuvo tu día. Bien. Lópezito se tuvo que salir corriendo de la fundación. Digo, le llamó a Saúl porque pues, tenían la sospecha de que Braulio podía estar en la casa de la ex esposa de Lópezito. ¿Pero cómo se fueron por su cuenta sin avisarle a la policía? Sí, pero ya está todo tranquilo. Hablé con Lópezito por mensaje y me dijo que ya todo estaba bien, que todo había sido una falsa alarma, gracias a Dios, sí. Y ya. Es que eso de jugar a los detectives está muy mal. Más con un criminal como Braulio. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Y estamos rodeados de puro loco. Yesenia, creo que esto no lo sabes, pero Rafael fue quien mató a Felipe.
Entonces fue Rafael. Él mató a Felipe. Sí, mamá. Ya la policía dijo que el video es auténtico. Mi tía y yo quisimos que lo vieras para que sepas qué fue lo que pasó. Es que no lo puedo creer, Rafael. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Rafael y Felipe nunca fueron amigos, Regina. Vivían enfrentados todo el tiempo tratando de desprestigiarse. ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué clase de vida es esta en donde cuando menos te lo esperas alguien te persigue y te mata sin ninguna piedad? Desde niña llevo viendo a Rafael y a Braulio en esta casa. Uno es el papá de Diego y el otro de Emiliano. ¿Qué hizo que los dos se convirtieran en asesinos un día para otro? Mi amor, eso nunca lo vamos a saber. Yo también creí que Braulio y Rafael eran personas confiables. Eran gentes de mi círculo, de mi confianza. Y resulta que son criminales. Lo único bueno es que ya sabemos quién asesinó a Felipe. Y una vez que lo agarren, Rafael va a tener el castigo que se merece. Eso te lo juro, Regina. Y tu mamá va a estar tranquila, mi amor. Yo solamente voy a estar tranquila cuando sepa por qué Rafael hizo lo que hizo. ¿Por qué mató a Felipe?